Aunque nadie ha podido regresar atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede recomenzar ahora y hacer un nuevo final. Buenos días, estimadas autoridades educativas del Estado de Guanajuato, jefas y jefes de sector, supervisoras, supervisores escolares, asesoras y asesores técnicos pedagógicos. Los saludamos con mucho gusto. Coordinadoras y coordinadores para el desarrollo educativo, jefas y jefes de departamento de las 7 delegaciones regionales. Autoridades educativas de la Dirección de Infraestructura Tecnológica y Conectividad de Sistemas, así como de la Dirección General de Educación Básica de Oficinas Centrales. Les damos la más cordial de la bienvenida a este webinar denominado Sesión de Presentación, Actualización del Índice SAE y SAS Guanajuato. Y para iniciar este evento, presentamos a las autoridades que nos acompañan esta mañana y nos distinguen con su presencia. La licenciada Esmeralda Imelda Barker Arteaga, directora general de Educación Básica. La maestra Ana Isabel Gutiérrez Garnica, directora de Gestión y Supervisión Escolar. Maestra Avelina Aguilar González, directora de Profesionalización y Desarrollo Docente. Maestro Alejandro Ábalos Rincón, director de Inclusión Educativa. Doctor José Silvano Hernández Martínez, director académico del Centro de Formación Coeducar. Doctor Sergio Raúl Herrera Mesa, coordinador académico de Coeducar México. Y a las demás personas presentes, sean todas y todos bienvenidos. Lo que cuenta no es la cantidad de horas que dedicamos al trabajo, sino la calidad del trabajo que desempeñamos en esas horas. A continuación, brindaremos la palabra a la licenciada Esmeralda Barker Arteaga, directora general de Educación Básica, para que nos comparta unas palabras. Ahorita muy contentas en la Dirección General de Educación Básica por llegar a este momento después de un trabajo de análisis muy importante de esto que reconocemos es una aportación de las propias figuras de supervisión, sector y obviamente de apoyo técnico pedagógico para mirar la función desde la esencia de la función, porque bueno, la función supervisora y de jefatura de sector hay mucho por decir, pero la esencia es la asesoría y el acompañamiento. Y venimos precisamente hablando desde hace ya tiempo de la importancia de revisar nuestro modelo, sobre todo a la luz de lo que las escuelas, nuestros maestros requieren en cuanto a asesoría y acompañamiento. Entonces, me es muy grato que tengamos esta etapa dentro de nuestro modelo de servicio de asesoría y acompañamiento, porque habla, por una parte, de algo muy importante para poder brindar esa asesoría y acompañamiento de manera oportuna, pertinente, realmente realmente que nuestros maestras y maestros se sientan, nuestras directoras y directores se sientan acompañados en el proceso, se sientan motivados también en la función y obviamente con la capacidad de gestionar y solucionar y sentirse obviamente que van mejorando, que van hacia esa ruta de mejora, pues es muy importante que se pueda tener la misma mira en cuanto a lo que realmente las escuelas requieren en cuanto al proceso mismo, ¿no? Pero también en cuanto al diagnóstico, pues tener más claridad. Este índice SAI, pues es un elemento más de ese diagnóstico que ustedes van configurando y que ahora, con el apoyo del maestro Silvano y del maestro Raúl, se pudo estar, pues, piloteando, revisando los reactivos, que se pudo estar también jueceando sobre los mismos, incorporando, ajustando realmente a las modalidades de servicio, a también los servicios de apoyo. Y pues esto es muy importante, es un logro de ustedes, porque es un logro en donde ustedes nos dijeron que sí, que no del primer índice SAE,
estaba funcionando, qué realmente no reflejaba, pero sobre todo que a lo mejor algunas cosas que no estaban también se deberían incorporar. Entonces, pues, esperemos que esta presentación ya habrá algunas reuniones regionales para que se pueda profundizar más. Yo siempre, como hemos comentado en otros momentos, aquí lo importante es que todos tengamos la misma mira. Hay formas diferentes de matar las pulgas, como generalmente se dice, ¿no? Pero creo que debemos tener pautas y principios comunes. Y una de las pautas y principios comunes es que siempre debemos ver por qué esto que hagamos sí repercuta sobre todo en la mejora de las escuelas y de nuestros estudiantes con sus aprendizajes. Entonces les mando y bienvenidos a esta presentación. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, licenciada Esmeralda. Para dar continuidad a esta sesión, me permito presentar a los facilitadores que conducirán y que han estado a cargo del rediseño de los índices como parte del diagnóstico, así como de la actualización y diseño de las orientaciones para la elaboración de los planes de asesoría y acompañamiento. Doctor José Silvano Hernández Mosqueda. El doctor Silvano es en Socioformación y Sociedad del Conocimiento y maestro en Desarrollo de Competencias Docentes, encargado de posgrado en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro y director del Centro de Investigación de esa misma institución. Es director académico del Centro de Formación Coeducar, experto en estrategias didácticas y evaluación de los aprendizajes, conferencista, ponente y tallerista en el área de la formación docente, liderazgo pedagógico y desarrollo de comunidades profesionales de aprendizaje. Es autor de libros y artículos de investigación sobre el desarrollo y evaluación de competencias docentes en educación básica y superior, publicados en revistas especializadas de Latinoamérica, docente y asesor de tesis en posgrados de instituciones formadoras de docentes. El doctor Sergio Raúl Herrera Mesa es doctor en Socioformación y Sociedad del Conocimiento y maestro en investigación educativa. Ha sido docente y director en diversas instituciones de educación básica, media superior y superior. Actualmente es el coordinador académico de Coeducar México y especialista en diagnóstico y evaluación de prácticas y procesos pedagógicos y de gestión de instituciones educativas. Cuenta con certificaciones en diseño y tutoría de cursos virtuales. Es autor y coautor de más de 20 artículos científicos y capítulos del libro sobre liderazgo, gestión y evaluación educativa. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Silvano y al doctor Raúl que nos presentan la actualización de los índices SAE y SAS. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Taide, maestra Ana Isabel, maestra Esmeralda, por la confianza que han depositado en nuestra institución para coordinar este proceso tan importante para el estado de Guanajuato, como lo es tener información valiosa que pueda sumarse a la que ya se genera en los distintos niveles. Bueno, el doctor Raúl y su servidor vamos a coordinar este espacio y vamos a mostrar, y estoy aquí ya presentando la pantalla, pues a grandes rasgos el proceso que nos ha llevado 5 meses para estar el día de hoy frente a ustedes, presentando la actualización del índice SAE y SAS como un nuevo sistema de diagnóstico para el estado de Guanajuato. Y sistema de diagnóstico porque, como lo verán a continuación, se ha tratado, o se ha buscado, más que tratado, se ha buscado responder a las necesidades de cada uno de los niveles con elementos que pues permitan realizar un trabajo de acompañamiento y de asesoría pues a la altura de lo que se requieren lo que requieren los maestros, directores y supervisores de este estado. Bueno, pues en primer lugar, mostrar los fundamentos de todo el trabajo que se hizo. Tenemos principalmente 5 grandes fundamentos. El primero lo encontramos en los lineamientos generales del SAE publicados en su última versión en el 2021, de donde se establecen tanto los propósitos como los ámbitos y dentro de los ámbitos los elementos que configuran cada una de las prácticas docentes, directivas y de tutoría. Y dentro de estos lineamientos generales del SAE
pues de ahí se deriva todo el sistema de asesoría y acompañamiento que el Estado de Guanajuato pues ha trabajado desde un punto de vista operativo y que, bueno, también se basa en el marco para la excelencia que a nivel nacional rige en educación básica, lo cual ha dado como resultado este modelo operativo SAE Guanajuato, que en el 2021 se dio a conocer y se empezó a implementar. Además, tenemos a estos planes, este plan y programas de estudio de 2022, que pues ha resultado muy retador para todos los docentes, directores, para todo el sistema educativo a nivel nacional. Y bueno, pues no puede quedarse fuera dentro de el diagnóstico de las prácticas que hoy vamos a mostrar. Y por último, y no menos importante, sino que es lo que enmarca ya las particularidades de cada uno de los niveles, las orientaciones, los enfoques y los modelos pedagógicos específicos de cada nivel. Sabemos que hay particularidades que ustedes atienden dependiendo del nivel en donde ustedes realizan sus funciones. Y bueno, pues todos estos elementos se ha buscado integrarlos dentro de un gran sistema de diagnóstico del SAI y del SAS para el estado de Guanajuato. Este trabajo no ha sido fruto de una sola o de dos personas, sino ha sido fruto de todo un equipo que ha unido sus fuerzas para crear nuevos contenidos, nuevo conocimiento. Tienen ustedes aquí en la pantalla este gran equipo, tanto de elaboración como de revisión y de colaboración en el juicio de expertos, como lo mencionó muy bien la maestra Esmeralda y la maestra Ana Isabel, que, bueno, pusieron sobre la mesa toda la experiencia, el conocimiento y una serie de habilidades que han permitido que sea posible mostrar el día de hoy y que trabajaremos en sesiones presenciales regionales, pues todos estos elementos que conforman el sistema de diagnóstico. Muy bien. Bueno, pues este equipo ha trabajado en distintos momentos. Decíamos que, bueno, decía yo que al inicio que llevamos 5 meses de trabajo. Bueno, dentro de estos 5 meses se ha elaborado un sistema de diagnóstico que es cíclico y que cada determinado tiempo se necesita implementar para recuperar información sobre lo que sucede en el estado, tanto en las prácticas docentes como directivas, pero también de supervisión, de asesoría técnico-pedagógica y de acompañamiento a los directores de las escuelas. Tenemos aquí un ciclo que se pretende ilustrar en esta imagen. Del lado izquierdo de su pantalla, los instrumentos de diagnóstico que nos permiten encontrar, pues, cuáles son las necesidades, determinar cuáles son las necesidades que tienen las distintas figuras educativas. Y podemos encontrar necesidades en 3 niveles. Necesidades de formación en elementos básicos, en elementos pedagógicos esenciales, pero también podemos encontrar necesidades de fortalecimiento en donde lo esencial ya está, pero hay que continuar trabajando. Y por último, en un nivel avanzado o en un nivel de innovación, en donde podemos llevar la asesoría, el acompañamiento y la práctica docente o directiva o de supervisión, como se dice coloquialmente, al siguiente nivel. Y tener esos elementos como resultado de un diagnóstico es la base del índice SAE y el índice SAS que vamos a comentar el día de hoy. Estos índices se pueden segmentar, se pueden filtrar en 4 grandes estratos: a nivel zona, a nivel sector, a nivel región y a nivel estado. Es decir, podemos tener una radiografía de las prácticas educativas en cualquiera de estos grandes niveles, pero también por nivel educativo, es decir, podemos tener una radiografía de las prácticas de preescolar, tanto docentes como directivas, de primaria, de secundaria, técnicas generales, de telesecundaria, porque en telesecundaria hay un nuevo modelo pedagógico que está en marcha, en educación física, porque también tiene sus particularidades, y en educación especial. Este índice SAE, con esta gran diversidad de niveles y de, como grandes áreas en las que se puede determinar cómo están las prácticas, tiene el propósito de ser uno de los insumos que, junto con otros, como son los indicadores educativos
que están ya en la plataforma de la Secretaría, los instrumentos y los registros de observación que ustedes producen al ir a visitar a las escuelas, su propio plan de visitas, entre otras cosas más, son insumos fundamentales para desarrollar su plan de asesoría y acompañamiento tanto de la zona como del sector. Y aquí, dentro de este modelo, de este sistema de diagnóstico, también contamos con orientaciones pedagógicas para elaborar estos planes de asesoría en congruencia con los elementos, los insumos que nos proporcionan cada uno de los instrumentos. Y a su vez, estas orientaciones pedagógicas son la base para que las acciones de asesoría y acompañamiento realimenten al sistema y se pueda, pueda ser algo cíclico, pueda ser algo gradual y algo que esté evolucionando de una manera, que se esté trabajando de una manera dinámica. Ahora, aquí tienen en la imagen los instrumentos. Del lado izquierdo tenemos distintas versiones. Ustedes pueden notar aquí que hay telesecundaria, preescolar, primaria y secundaria, educación especial, educación física. Estos son las guías de trabajo de los instrumentos de diagnóstico en sus distintas versiones. Tenemos aquí debajo las guías de los instrumentos del SAS, tanto para telesecundaria como para preescolar, primaria y secundarias técnicas y generales. En la parte del centro de la imagen, ustedes podrán ver las portadas de las guías de orientaciones para el análisis e interpretación de los resultados y de su lado derecho, las orientaciones pedagógicas para elaborar tanto el PAE para los supervisores como para elaborar el PAS. Esta diversidad de versiones de los instrumentos, de figuras que participan y de niveles, conforman toda una visión con profundidad y con diversidad de las prácticas que se desarrollan en educación básica en el estado de Guanajuato. Este trabajo, lo reitero, es el resultado de todo un equipo que compartió con los demás su experiencia y su conocimiento para poder llevarlo a cabo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de todo esto, de estos instrumentos? ¿Qué es lo que pretende la Secretaría de Educación de Guanajuato, la Dirección General de Educación Básica, a través de la Dirección de Gestión y Supervisión Escolar? En primer lugar, en el SAE, identificar las fortalezas, las necesidades, pero también los retos que tienen los docentes, los directores, los tutores, y que este conocimiento de estas fortalezas, necesidades y retos permitan determinar acciones de asesoría, acompañamiento y tutoría que los equipos de supervisión deben poner en marcha de acuerdo a los lineamientos establecidos. Y este trabajo que se está haciendo ya en el SAE pueda ser potenciado, pueda ser fortalecido a nivel zona. Y de manera similar a nivel sector, porque las jefaturas de sector están también llamadas a que sus acciones de asesoría y acompañamiento tengan esta visión de lo que necesitan los docentes, los directivos, los equipos de supervisión en sus prácticas de asesoría y de acompañamiento. Bueno, hasta allá pretende llegar este sistema de diagnóstico en sus instrumentos. Voy a cederle la palabra al doctor Raúl para que nos comparta los siguientes elementos. Adelante, doctor Raúl. Gracias, doctor Silvano. Desde luego, pues en un primer momento les saludo. Gracias por estar con nosotros y por permitirnos colaborar con ustedes pues en esta tarea tan importante, titánica, pero muy importante, con la que ustedes están llevando a cabo esa responsabilidad tan grande de dinamizar, movilizar a las escuelas y llevarlas pues a los niveles de calidad que se espera, ¿no? Todo en beneficio de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes y pues que trascienda a la sociedad. Les voy a explicar un poco algunos aspectos de tipo técnico y la estructura pues, por lo menos de los instrumentos de autoaplicación que componen pues, gran sistema de diagnóstico del SAE y del SAS. Obviamente, lo que se pretende diagnosticar a través de un proceso de valoración
son las prácticas del personal, de las figuras que intervienen en la educación. Entonces, por el lado del instrumento del sistema SAE, los instrumentos buscan diagnosticar los elementos fundamentales de esos tres ámbitos de intervención que tienen los equipos de supervisión, que son las prácticas docentes, las prácticas directivas y las prácticas de tutoría. En cuanto al SAS, a los jefes de sector, lo que les interesa es valorar cómo se llevan a cabo las prácticas de supervisión, las prácticas de los asesores técnico-pedagógicos, y aunque corresponde a ambos, y podría considerar en cierto modo lo mismo, pero tiene un papel muy importante el acompañamiento a los directores. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que abarcan los instrumentos del sistema de diagnóstico. Ahora, ¿cómo están construidos estos instrumentos? Bueno, ha sido un proceso bastante complejo de que ya poco más o menos se ha mencionado algo, pero la manera de valorar las prácticas pues tiene su chiste, y lo que sí es que jamás podrá ser algo absolutamente al 100% exhaustivo. ¿Qué hemos hecho en estos instrumentos que, como repito, son de autoadministración? Es decir, los mismos actores, las mismas figuras van a tomar el instrumento y lo van a responder, como ya lo han hecho desde la versión 2021 del SAE. Hemos construido tres tipos de ítems, tres tipos de reactivos, que son los que permiten, al ser respondidos, nos permite recoger una información que nos da un poco esa radiografía de por dónde van las prácticas o en qué nivel se están llevando a cabo las prácticas. Un primer tipo de reactivos son las rúbricas, como escala de valoración. Estas rúbricas están compuestas por una afirmación, una aseveración, y tres descriptores posibles que responden a la forma como se lleva a cabo esa práctica. Esos tres descriptores tienen una jerarquía, están colocados en tres niveles. ¿Cómo se generaron esos niveles? Justamente a partir de los fundamentos o los referentes que tenemos. El nivel más alto es el descriptor, el descriptor que corresponde al nivel más alto es el que más se acerca a lo que establecen los lineamientos. Por ejemplo, si se trata de prácticas didácticas, pues lo que se acerca más a lo que se espera son aquellas prácticas que buscan no tanto la enseñanza o la instrucción, sino la generación de aprendizajes, y esa generación de aprendizajes específicamente, de acuerdo a lo que la nueva escuela mexicana nos propone, en una dinámica colaborativa. Si se trata, por ejemplo, de prácticas de gestión, que en lugar de ser, más bien lo que se pretende, si lo que se busca es que la gestión sea cada vez más colaborativa, fruto del trabajo y del consenso, entonces el nivel más alto de estas rúbricas expresan una descripción de la gestión que justamente tiene características más colaborativas, mientras que el nivel más bajo expresa una descripción de las prácticas en una tonalidad todavía un poco directiva, individualista, unilateral. Y de la misma forma, entonces, de acuerdo a los distintos criterios o aspectos que se están evaluando, los indicadores que se evalúan a través de una rúbrica expresan esta polaridad. A veces no es tan fácil establecer cuál es esa polaridad. Obviamente no es polar, sino que hay un punto intermedio, pero lo que se pretende es que los descriptores de más alto nivel son los que más se acercan a lo que se espera, mientras que los descriptores de más bajo nivel son los que más se alejan o se identifican más con tipos de gestión individualista o tradicionalista o cada vez menos colaborativos. Entonces, este continuum, más que polaridad, es la que se trata de representar en estos descriptores y que son útiles para la valoración de determinadas prácticas. No todas las prácticas pueden ser, vamos a llamarlo así, medidas
mediante instrumentos o reactivos de este tipo, porque hay otras prácticas cuyo valor radica en qué tan habituales o consuetudinarias son. Y entonces, algunos otros indicadores para valorar ciertas prácticas están formulados en manera de escala Likert de frecuencia, en donde de acuerdo a lo habitual o cotidiano que resultan esas prácticas en la realidad, no en el ideal de los que responden el instrumento, en la medida en que sea más frecuente, se le da una valoración mayor. De estas valoraciones que están escaladas, ya más adelante nos explicará el doctor Silvano, resulta el índice SAE, que nos permite convertir en cuantitativo, cosa complicada, pero así es, así tiene que ser, nos permite convertir en cuantitativo unas realidades que son pues, netamente cualitativas y prácticas. Bien, hay otro tipo de prácticas cuya naturaleza no tanto es valiosa por su frecuencia o por determinadas características precisas, sino por su alineación con algunos principios pedagógicos, con algunos principios filosóficos, pero también con lo que la práctica dice que es lo correcto o que es lo conveniente. Y entonces, esos indicadores los valoramos con ítems de otro tipo, que también son dentro de la tipología de los ítems de valoración, que es la escala Likert, pero en esta ocasión son de opinión. Es decir, quien responde explica o determina a grosso modo si lo que ahí se dice en el descriptor, en el ítem, así sucede o no sucede. Pero como no se trata de un sí o no radical y maniqueo, por eso hay unas escalas que van desde el total desacuerdo, cuando es no, así no funciona, así no están funcionando las cosas, a un totalmente de acuerdo, pasando por los puntos intermedios de en desacuerdo o de acuerdo, es decir, en donde no se puede calificar esa acción como algo radicalmente no presente o radicalmente sí presente. Pues de esta manera se valora. Eso es, digamos, eso es la naturaleza de un instrumento de diagnóstico de autoaplicación en la que para tratar de limpiar lo más posible de subjetividades, se utilizan este tipo de recursos técnicos que son las escalas de opinión o las escalas de frecuencia. Ahora, la estructura de los instrumentos responden a este mapa que tienen ustedes aquí, que tendrán en sus manos para ver con más detalle, en donde se tipifican las distintas prácticas en estos criterios o dimensiones. En algunas ocasiones se les llama dimensiones o aspectos generales. Entonces, en cuanto a las prácticas docentes, tenemos básicamente 5 grandes criterios que se están evaluando o que se pretenden evaluar. Por una parte, la construcción del programa analítico, ya que es un elemento fundamental a partir de los programas 2022. El segundo criterio es el plano didáctico, que digamos que es lo sustantivo de los docentes. Lo colocamos siempre en esta misma perspectiva del plan 2022, llamándole plano didáctico y no nada más las prácticas pedagógicas. Otro punto clave que conocemos y que también ya estaba presente en la versión 2021 del SAE es la colaboración entre pares, al igual que la comunicación entre las familias o la comunicación con las familias. Y se le dio este giro nuevo a lo que le llamábamos antes en la versión 2021 la formación integral. Entonces ahora lo convertimos o lo enfocamos a la manera como se integran los ejes articuladores del programa 2022 en las prácticas docentes. Entonces, si ven ustedes, estamos recogiendo con los instrumentos aspectos fundamentales y representativos. Un instrumento nunca puede ser exhaustivo. Entonces, por eso fue un trabajo de encontrar los puntos clave, desde luego, del equipo que redactó, pero también con la valiosísima ayuda de todo el equipo, todos los
que ustedes que están aquí presentes y que colaboraron en la fase del jueceo o del juicio de expertos. En cuanto a las prácticas directivas, tenemos 5 criterios que son comunes y uno que es específico para primaria. Tiene que ver con el proceso de mejora continua. En la versión 2021 se había separado en 2, en la elaboración del plan de mejora continua y en la implementación, pero ahora se juntaron en un solo criterio que tiene que ver con todas las fases de este proceso de mejora continua. El liderazgo educativo, que es fundamental, también se recupera con ciertos cambios del 2021. La regularidad de la operación en el servicio educativo, que también es algo fundamental. La sana convivencia también viene de allá. Y las prácticas de asesoría y acompañamiento que dan los directores a sus docentes se enfocaron también en lo que el Plan 2022 está proponiendo, que es la construcción del programa analítico y desde luego la implementación a través de las metodologías sociocríticas. Y el aspecto que es específico para primaria, este 6º criterio, tiene que ver con los programas de alfabetización, sobre todo para la primaria baja. Y en cuanto a las prácticas de tutoría, ¿qué es lo que les corresponde a los equipos de supervisión? Pues fundamentalmente ver que existan en su zona disposiciones positivas de todos los miembros para eventualmente participar en los procesos de tutoría. Entonces, ese es el único aspecto que se evalúa en este proceso de diagnóstico. Es decir, las disposiciones que están hechas por una parte de la formación, pero por otro lado también de la información sobre los procesos de tutoría. En lo que se refiere al SAS, es decir, las prácticas que a los jefes de sector les corresponde evaluar en sus equipos de supervisión que tienen a su cargo, los criterios que se evalúan son estos que tienen ustedes a la vista. Por una parte, las prácticas de supervisión, de acuerdo a lo que establecen los lineamientos del SAE, pero un aspecto muy importante es lo que tiene que ver con la elaboración, que es el criterio 2, y la implementación del programa de asesoría y acompañamiento, o del plan de asesoría y acompañamiento que los equipos de supervisión realizan, y en este ámbito específicamente los supervisores. Un rasgo fundamental del supervisor es el liderazgo, entendido como liderazgo compartido, y podemos poner los antípodas, pero mejor no los mencionamos, compartido y orientado hacia la mejora. Y desde luego también para los supervisores cuyas funciones tienen que ver con primaria, este aspecto específico que tiene que ver con la alfabetización inicial y la adquisición de la lengua escrita. Ahora, en el SAS también se busca la valoración específica de los asesores técnico-pedagógicos. Obviamente, en donde los hay, y como ya explicaremos un poco más adelante, estas secciones de los instrumentos no son para ser respondidos por todos, sino únicamente por los supervisores en cuyo equipo hay un ATP, por los directores, como ya veremos más adelante, por los directores también en cuya zona escolar cuentan con el apoyo de un ATP. ¿Cuáles son los criterios que evaluamos o que se tratan de evaluar a través de los instrumentos respecto a las prácticas de los ATPs? Son 3, que son las prácticas de asesoría técnica, que tiene que ver, como ya lo ven ahí, con la elaboración del diagnóstico, la aplicación de instrumentos, la observación, la realimentación, y algo que es muy importante y también muy en línea con lo que se proponen en las nuevas lineamientos educativos, la creación de redes. Por otra parte, están, digamos, los mismos criterios que se manejan en las prácticas de supervisión, pero con lo específico de los ATP, que son la elaboración del plan de asesoría y la implementación del plan de asesoría. Y este tercer ámbito, que tiene una importancia fundamental, que se refiere al acompañamiento a los directores, tiene 2 criterios fundamentales, que son los procesos de mejora continua, porque a los directores les corresponde, les tienen el derecho y la necesidad de ser acompañados
en llevar a cabo en sus colectivos estos procesos de mejora continua y también la construcción del programa analítico porque es, digamos, el eje que le va a dar vida a la innovación que estamos tratando de implementar a partir del Plan 2022. Bueno, esta estructura que ustedes les acabo de compartir y que como ven trata de ser bastante completa, no exhaustiva, pero sí significativa y representativa, es lo que le da forma a los instrumentos. Pero hay que tener en cuenta que la visión que tienen los docentes y la visión que tienen los directores no es exactamente la misma. Por lo tanto, de esos instrumentos se han formado, se han creado versión para docentes y versión para directores. Ahora bien, hay particularidades que marcan ciertas diferencias entre lo que es la primaria, el preescolar y la secundaria, y por ejemplo la telesecundaria, en donde la nueva escuela mexicana se concretiza en un nuevo modelo de telesecundaria que difiere en ciertos aspectos tanto de terminología como de metodología con el resto de los niveles de educación básica. Entonces se ha diseñado un instrumento específico para telesecundarias, tanto para docentes como para directores. Por otro lado, tenemos a los docentes de educación física, que por su misma operación tienen ciertas características. Entonces, se ha hecho, diríamos, la versión o la traducción del instrumento, pero para las necesidades y el contexto específico de la educación física. Y también tenemos la educación especial. Entonces, se cuenta con un instrumento que también responde a esas particularidades de la educación especial. Los criterios que se evalúan son los mismos, los indicadores que se evalúan son los mismos, pero el lenguaje y el enfoque en la redacción de los ítems es lo que los hace diferentes. En cuanto al SAS, también tenemos básicamente tres versiones, porque al jefe de sector le interesa identificar lo que está sucediendo en las prácticas de supervisión, pero desde el punto de vista de los mismos actores, que son los supervisores y los ATPs, pero también desde el punto de vista de quienes reciben las acciones de los equipos de supervisión. Por eso tenemos una versión para supervisores, una versión para ATPs y desde luego una versión para directores. Y también, de la misma manera, por aquellas particularidades, estas tres versiones tienen como una modalidad que es para primaria, preescolar y secundaria general, y hay otra versión adaptada para las particularidades de la telesecundaria. Bueno, pues estos son los elementos de carácter técnico con los que están construidos los instrumentos y le cedo la palabra al doctor Silvano para continuar con otros elementos que son de muchísima importancia con respecto a este trabajo que estamos haciendo. Adelante, doctor Silvano. Muchas gracias, Raúl, por darnos este panorama de cómo están los instrumentos construidos, los criterios que se tienen y los indicadores. Y bueno, pues ahora llega el momento de responder la pregunta y toda esta información, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué necesitamos y para qué nos sirve tener una radiografía tan completa y tan representativa de las prácticas? Bueno, pues todo esto cualitativo también tiene su parte cuantitativa y a esto le llamamos el índice SAE y el índice SAS. Ambos índices representan el estado actual de las prácticas, cada uno en las respectivas figuras que se atienden o que se les da asesoría y acompañamiento. Y lo importante es que estos índices, tanto el SAE como el SAS, tienen una graduación, tienen una gradualidad y están construidos en una escala del 1 al 10, siendo el 1, 2, 3 y 4 el nivel básico que nos estaría diciendo que esa práctica, que ese indicador en concreto necesita formación. Se requiere formación para que la práctica pueda avanzar a niveles superiores, a niveles esperados. Si el índice se encuentra entre el 5.0
hasta el 7.9, del 5 al 7, estaremos hablando de que la práctica, que el indicador se encuentra en nivel intermedio. Por lo tanto, aunque ya hay un conocimiento básico, se requiere fortalecerlo. Se requieren algunas acciones específicas para que ese conocimiento todavía tenga mayor impacto en a las personas que se les está brindando la asesoría. Y del 8.0 al 10, un nivel avanzado que nos dice que el índice, pues en las prácticas requieren estar en un nivel de innovación, donde requieren consolidarse para que puedan ser significativas y de alto impacto en la comunidad donde se están realizando. Y estos niveles es importante subrayar que a diferencia del índice SAE del 2021, en donde los niveles estaban por criterios, en esta ocasión desarrollamos los índices por indicador. Entonces, me voy a regresar un poquito en la presentación. Vean cuántos indicadores son, sí, por cada una de los ámbitos. Y me regreso un poco más. Aquí están, vean cuántos indicadores son de la práctica supervisora. Y si me regreso un poco más al SAE, tenemos aquí, vean, es decir, es un índice mucho más específico y a la vez representativo de las prácticas de cada una de las figuras que se están diagnosticando. ¿A qué nos lleva? A que si el índice es por indicador, entonces tenemos que por cada indicador podemos encontrar la práctica en 3 niveles, que son los que acabo de mencionar, en rangos ya cuantitativamente establecidos. Y dependiendo el rango y el nivel, cada indicador tiene una sugerencia de intervención. Y voy a mostrar a manera de ejemplo cómo se construyeron las sugerencias de intervención. Si en el nivel básico se requiere formación y estamos hablando de la elaboración de diagnósticos de las prácticas docentes y directivas, podríamos decir, y voy a citar la práctica del asesor técnico pedagógico, si este indicador está en nivel básico, seguramente se requiere formación en elementos teóricos básicos para asesorar la problematización de la realidad y la priorización de las situaciones que afectan las prácticas docentes y los aprendizajes de las y los alumnos. O sea, necesitamos que este indicador pues se le dé un tratamiento mucho más profundo en un rango inicial en el conocimiento de cómo asesorar en la problematización a los docentes. Sin embargo, si este mismo indicador se encuentra en un nivel intermedio, es decir, del 5 al 7 en el índice SAS, se requiere fortalecimiento en el manejo de estrategias para problematizar, porque puede ser que en esta práctica la persona que la realiza tenga los conocimientos básicos, pero quizá no tenga las herramientas para operativizar esos conocimientos. Por lo tanto, se sugiere fortalecer justo eso, la parte de las estrategias para que los conocimientos se concreten y analizar las situaciones que tienen mayor impacto en los aprendizajes de las y los alumnos. Entonces, estamos llevando del nivel básico, en donde es formación teórica metodológica, a una cuestión ya de práctica, en donde el ATP, en este caso, pues fortalezca su manejo de estrategias. Entonces, aquí ya lo estaríamos invitando a un programa de formación que tenga que ver con poner en práctica este tipo de estrategias para fortalecer ese indicador. Y ya en un nivel avanzado, en la escala del 8 al 10, ya el ATP ya maneja estrategias para problematizar y por ende tiene los conocimientos elementales. Bueno, pues aquí podríamos recomendarle desde el equipo desde la jefatura de sector, consolidar el proceso de problematización que se realiza en el colegiado mediante un programa estructurado, es decir, sistematizar la problematización en la zona, ¿sí? Para elaborar el diagnóstico socioeducativo de la escuela en próximos ciclos escolares. Si ya tienes los conocimientos para problematizar, para hacer diagnósticos y tienes las estrategias, pues me parece que lo lógico sería generar ya un programa más estructurado para que esto se haga con, sin o a pesar del asesor técnico pedagógico, ¿sí? Y estamos llevando en el nivel avanzado a que los docentes y las escuelas sean autónomas, que no haya necesidad de que el ATP, en este caso,
tenga que estarles cada ciclo escolar enseñando desde cero cómo hacerlo, sino que se pueda ya generar un proceso de problematización en las escuelas de la zona. Y a esto llamamos innovación. Uno de las vertientes de la innovación tiene que ver con la generación de procesos autónomos en los colegiados. Bueno, aquí creo que se puede visualizar de una manera bastante clara la diferencia entre las sugerencias en cada uno de los niveles. Bueno, pues no se imaginen que es en todos, sino que es una realidad. En todos los indicadores del diagnóstico ustedes van a encontrar estas propuestas ya graduadas para que ustedes las analicen ya dentro de los equipos de supervisión o desde las jefaturas de sector y puedan definir si esa sugerencia es pertinente, porque tampoco son recetas automáticas, ¿verdad? Es una propuesta, una sugerencia para que ustedes las validen o las puedan mejorar incluso ya en el momento del análisis de los resultados. Bueno, pues, y esto pasándolo ahora sí al plan de asesoría y acompañamiento a las escuelas y al PAS, ¿cómo funciona? Dentro de las orientaciones, que esta es otra guía, que aquí estoy mostrando la carátula en la portada, estas orientaciones necesitan de un análisis e interpretación de la información para tomar decisiones y para armar su PAE. Bueno, no es suficiente tener información del diagnóstico. Es fundamental contar con herramientas para organizar, analizar e interpretar la información para que se convierta en conocimiento útil para el equipo de supervisión. Encontramos supervisores, jefes de sector con muchísima información, lo cual pues es bueno porque tienes muchas fuentes de dónde basarte para tomar decisiones, pero toda esa información cuando no se organiza, no se articula y no se interpreta, pues se queda solo en eso, en información. Y aquí necesitamos convertir la información en conocimiento útil y pertinente. Y en el PAS hay algunos cambios en cuanto a los ámbitos, porque el PAS se alinea a estos criterios e indicadores del instrumento que acaba de explicar el doctor Raúl. Si tenemos estos tres ámbitos de práctica supervisora, práctica de asesoría técnico-pedagógica y acompañamiento del equipo de supervisión a directores escolares, en el PAS necesitamos que los aspectos del PAS se alineen a esos ámbitos, ¿sí? Y aquí hemos hecho un trabajo de análisis con el equipo de la Dirección de Gestión y Supervisión Escolar que lidera la maestra Ana Isabel y la maestra Taide, en donde revisamos cuáles son de la práctica supervisora los aspectos esenciales de acuerdo al marco para la excelencia, a los retos que plantea el Plan y Programas de Estudio 2022, los lineamientos del SAE y el mismo modelo operativo de la Secretaría del 2021, y encontramos 6 aspectos de la práctica supervisora que son esenciales. El primero tiene que ver con la cultura basada en la convivencia armónica, inclusión y aprecio a la diversidad. El aprendizaje profesional a través del diálogo, intercambio de experiencias y reflexión conjunta. La autonomía profesional a partir del currículo vigente. La actualización y formación continua conforme a las necesidades profesionales e institucionales. La gestión de acompañamiento, intervención y apoyos para la atención de las necesidades de las escuelas. Y el fomento de la participación, motivación y compromiso de las familias en la labor educativa. Son aspectos centrales de la práctica supervisora y a la vez son grandes ejes para organizar las acciones de un plan de asesoría y acompañamiento en el sector. En cuanto a las prácticas de los asesores técnico-pedagógicos, identificamos estas 5 que están en su pantalla. La construcción de espacios de participación, colaboración y aprendizaje continuo, que es una labor prioritaria del ATP. Fortalecimiento de la formación integral, por supuesto, de los docentes. La cultura de la mejora continua en la escuela. La participación de la comunidad en la formación de los estudiantes. La construcción del programa analítico de las escuelas es un aspecto clave de la asesoría técnico-pedagógica. Y por último, en el ámbito 3, en el acompañamiento del equipo de supervisión a directores, encontramos estos 5 aspectos: el liderazgo y la gestión escolar participativa, la cultura de la mejora continua, la cultura de la evaluación,
el avance en el plan y programas de estudio y la regularidad operativa como aspectos clave en este acompañamiento que dan los supervisores a los equipos de supervisión. Y solo subrayar un elemento importante. Los cambios que ustedes observan respecto a las versiones anteriores, tanto del PAE como del PAS, responden a un proceso evolutivo. Es un proceso de cambio. Si la sociedad cambia, si los planes, programas de estudio cambian, si los alumnos cambian, si las escuelas cambian, es lógico que las jefaturas de sector y los equipos de supervisión necesiten evolucionar. Es un proceso natural, es un proceso que requiere de que las figuras estén a la vanguardia y estén respondiendo con elementos instrumentales, conceptuales y metodológicos que estén a la altura del acompañamiento que se puede brindar. Entonces, bueno, pues estamos en un proceso evolutivo del sistema de asesoría y acompañamiento de la Secretaría del Estado de Guanajuato. Y pues qué mejor que ustedes sean los pioneros de este proceso de evolución. Qué mejor que nuestros supervisores, ATPs, directores, jefes de sector, sean los primeros en dar el paso hacia adelante, hacia una evolución que ya tanto nos exige el contexto actual. Y bueno, cierro con esta parte para dar la palabra a la maestra Ana Isabel y a la maestra Taide para la última parte de nuestra reunión. Están agendadas unas sesiones presenciales, una sesión presencial en cada una de las regiones, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en las siguientes fechas. El lunes 25 de noviembre, que será el próximo lunes, nos veremos en Abasolo, en la región de Abasolo. El jueves 28 en la región de San Luis de la Paz. El lunes 2 de diciembre en Celaya, Guanajuato. El martes 3 en Acámbaro. El jueves 5 en Dolores Hidalgo, el miércoles 11 en Irapuato y el lunes 16 en León. Las sedes están por confirmarse, los espacios ya específicos. Sin embargo, bueno, pues la agenda ya está. Nada más es cuestión de informarles el lugar en donde nos concentraremos para trabajar esta sesión presencial. Y bueno, pues de mi parte es todo, maestra Taide, maestra Ana Isabel, si gustan ustedes continuar. Le cedo la palabra. Veamos. Está por aquí. Maestra Taide, puede activar su micrófono. Y para la maestra Ana. Adelante también, maestra Ana Isabel, ya puede activar su micrófono. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Silvano y del doctor Raúl, que nos han compartido en esta mañana de trabajo, pues todo este proceso que se ha venido realizando durante estos meses con las distintas autoridades educativas. Muchas gracias, doctor Raúl, doctor Silvano. Su participación fortalece a los de supervisión del Estado de Guanajuato. Y bueno, pues cedo el micrófono a la maestra Isabel, directora de Gestión y Supervisión Escolar, para que nos brinde unas palabras de despedida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tú quieres explicarlo? Aquí estamos teniendo problemas muchos con con la conexión, pero bueno, pues estamos muy contentas, como decía la licenciada Esmeralda y Taide, de llegar a esta reunión en donde pues ya tenemos más que actualizados todos los documentos del índice SAS y del índice SAE, que para nosotros pues es muy importante que estos se mantuvieran actualizados y atender a las peticiones que nos hicieron desde los supervisores de educación física, de educación especial, de telesecundaria, de los diferentes niveles, y pues creemos que se ha hecho un gran trabajo. Hay ya varios meses de trabajo, como lo ha venido explicando el doctor Silvano, Taide, el doctor Raúl,
en el que pues estuvimos trabajando muchísimo, sobre todo pues el doctor Silvano y el doctor Raúl, junto con los compañeros que amablemente de las diferentes delegaciones regionales nos hicieron favor de participar como jueces de este instrumento y aparte permitir que se piloteara, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahora lo que nosotros hemos estado trabajando es con el área de sistemas para que el área de sistemas nos permita que dentro de sus sistemas se puedan instalar todas estas índices para que podamos tener los reactivos colocados en nuestras propias plataformas y que nosotros les podamos indicar mediante un correo electrónico la fecha en la cual ya estarían disponibles y por supuesto los resultados después pues ustedes los verán en el tablero de indicadores escuela, ahí es como ustedes estarán viendo pues ya como quien dice sintetizado los resultados. Algo muy importante y un poco retomando las preguntas que ustedes nos hicieron a través del chat, es que, bueno, pues nosotros ya estamos en el mes de noviembre, sabemos que muchas supervisiones, jefaturas de sector ya iniciaron con la elaboración de su programa de asesoría y acompañamiento. Hay muchos insumos para elaborar este documento, como fueron los resultados de RIMA, los resultados de IDAI, quien está participando en la política, cómo fueron los indicadores educativos, cómo fueron las evaluaciones de los programas de mejora continua, cómo ha sido este inicio de los programas de mejora continua. Y creo que ustedes pues ya tienen hasta escuelas focalizadas con las cuales van a trabajar. Entonces, nosotros no queremos que sea como que van a iniciar o que estamos esperando que con esta aplicación del índice SAE ustedes vayan a iniciar con este ejercicio de su planeación. No, queremos que lo complementen, ¿verdad? Que a la hora que se apliquen estos instrumentos, pues ustedes puedan tener otros resultados, otra visión, otra mirada y puedan complementar ese diagnóstico que ya tienen. Y bueno, le hemos pedido al doctor Silvano, como él dijo, pues esta parte importante de hacer también la actualización de los dos documentos de cómo las orientaciones para elaborar este plan de asesoría y acompañamiento, tanto para la supervisión como para la jefatura de sector, con algunos puntos importantes de cómo analizar la información y creo que eso es más que relevante. Sabemos también que tienen información de las visitas de OMA, como nos dice la maestra Juana María, pero pues en este caso nosotros esperamos que esto les sirva para complementar. Sabemos que hay mucho y que lo puedan complementar. Ahora, también nos ha encargado mucho nuestra subsecretaria, la maestra Lupita Valenzuela, y nuestra directora, la licenciada Esmeralda, que ya participó con nosotros al inicio, de que esto no sea obligatorio ni sea censal, sino que ustedes valoren las condiciones en las que están trabajando con las escuelas, con los maestros, y que porque queremos que si se hace, se haga un muy buen ejercicio, porque los reactivos pues no son fáciles de entender, hay que tomar un tiempo para que se pueda analizar. Algo importante es que cuando estén los reactivos o las encuestas ya puestas en los sistemas, si contestamos una parte, podemos dejar la encuesta hasta ahí y lo podemos retomar en otro momento y va a continuar nuestra información, o sea, no se va a perder la información. Entonces nosotros les estaremos enviando para el lunes próximo ya el link, como va a estar activado para que ustedes puedan entrar. Aquí le va a aparecer exactamente al maestro, ya se va a desplegar la encuesta para maestros, la encuesta para directores, la encuesta para TPs o para supervisores, ahí ya se va a desplegar toda esta parte que consideramos muy importante, que va a ser mucho más ágil que como lo veníamos trabajando. Los materiales de la presentación, sí se los vamos a hacer llegar, y todos los materiales que hoy nos presentó el doctor se los vamos a hacer llegar con mucho gusto. Y también algo importante es, pues esto que sí es como muy relevante, el hecho de su preocupación por la fecha, ¿no? ¿En qué fecha vamos a entregar este plan de asesoría y acompañamiento? Pues como yo decía, no es que ustedes no tengan nada avanzado, ya ustedes tienen un avance y lo reconocemos. Este índice nada más va a complementar el trabajo que ustedes ya vienen realizando. Entonces nosotros estamos viendo que pues para el 30 de enero puedan ustedes tener ya entregado tanto el plan de asesoría y acompañamiento de la supervisión como del sector, ¿verdad?
Entonces, eso para nosotros es muy importante que ustedes lo tengan. Aquí hay algunas preguntas en el chat que dice, por ejemplo, dice, si el SAS es propio del sector, las orientaciones deben estar más orientadas a la función de las jefaturas. Sí, eso se cuidó, por eso tenemos 2 documentos. También nos preguntan que si para que tenga la validez que menciona la realidad necesitaríamos conocer los ítems de los reactivos según la valoración que vamos a llevar a cabo, que el equipo del doctor Silvano determina. Pues eso creo que se va a dar a conocer, ¿verdad, doctor? O sea, eso pues ya está puesto, se va a dar a conocer. ¿Qué otras cosas? Aquí hay una pregunta, pero creo que esa pregunta más es para el doctor Raúl. Dice, ¿qué tanto se considera el sesgo en la escala de Likert? Las desviaciones se pueden generar aspectos propios del encuestado, como la subjetividad de quién, de quien le está aplicando, me imagino, ¿no? Sí, si me No sé, permite. doctor, Claro, ahí tendré alguna respuesta. sí, es inevitable que haya, digamos, es imposible que se controle al 100% esos factores de error, pero lo que puede aminorar un poco es la muestra. Se pretende que la aplicación sea censal, es decir, se aplique a todos los docentes sin, como ya se dijo, sin que tenga un carácter de obligatorio, pero lo que va a ser muy importante es la muestra, que se espera que sea bastante, bastante abundante, el tamaño de la muestra, y eso puede ayudar bastante a, en la medida de lo posible, a disminuir esos factores de error. Muchas gracias, doctor. Bueno, nosotros consideramos que es muy importante todo el proceso que se puede seguir, así como nos lo han descrito los doctores, que así fue como se fue construyendo y que es un proceso que como precisamente pues privilegiando que la planeación es un proceso, pues se ha enfocado mucho a todo este proceso que se pueda realizar y claro, pues no estamos como desconociendo que los resultados pues también estarán en la manera en que nosotros difundamos con nuestros equipos el hecho de realizar este índice de contestar estas encuestas, ¿verdad? O sea, en función a eso, como lo vuelvo a repetir, no queremos que sea obligatorio para todos, ni que sea censal, como salimos la primera vez, sino que se haga de una manera consciente, como ustedes lo vayan definiendo en las zonas. La licenciada Esmeralda nos ha recalcado mucho que no sea como obligatorio ni que estemos como haciendo que todos los maestros lo contesten, porque de todas maneras, si lo hacemos de manera obligatoria, pues los resultados no van a ser los más óptimos. Lo que queremos es que se haga de manera consciente, que sea un elemento importante para su planeación y que realmente les pueda servir para hacer este ejercicio y ustedes tengan otra mirada y tengan más información. Esme, adelante. Esme pidió la palabra. Si tiene abierto su micrófono, doctor. Esme, Sí, 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 gracias, Anita. adelante. Espero escucharme porque también tengo problemas de conexión, pero miren, y quiero comentarlo así porque soy alguien que le gusta los datos. Ahorita que hablan hablando del sesgo. Yo sí consulto mis tableros de indicadores, la política, el control escolar, pero tenemos en Secretaría de Educación y ustedes también mucha información disponible, ¿verdad? Este es un instrumento más al diagnóstico y a veces tenemos muchos elementos de diagnóstico. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de poder focalizar, con la finalidad de poder apoyar, de poder acompañar. Este es un instrumento más, pero sí es muy importante de la forma en cómo lo apliquemos, porque de nada nos serviría tener más información, si el proceso como lo venimos haciendo sigue siendo el mismo, ¿verdad? De que a lo mejor los que más lo necesitan no se sientan acompañados. Tenemos más elementos de diagnóstico, pero ¿qué acciones, qué retroalimentaciones se están produciendo con esa evaluación, con toda esa información que tenemos? Anita ha reiterado varias veces el asunto de
de que no es obligatorio y queremos enfatizar eso, porque lo que sí nos ha señalado tanto nuestra subsecretaria como el secretario es que no carguemos de más y no va a ser necesario. Es decir, si no vamos a hacer nada con la información, si no vamos a hacer una acción de acompañamiento, de apoyo, pues entonces a lo mejor cuestionemos si es necesario hacerlo. Y lo digo con toda claridad. Sé que hay mucho trabajo detrás, pero si no le vamos a dar esa utilidad, no tiene sentido de que tengamos más información, ¿no? Y que le vayamos acumulando si nuestra acción sigue siendo nula o de algo que sucede y por lo cual a veces hay sesgos, como toda consulta, es por una parte que es muy importante cómo ustedes manejen esto con sus directoras y obviamente también con los mismos docentes, con los mismos supervisores en el caso de los jefes de sector, porque si siempre se maneja como un esquema de es para mí, entonces la gente eh, va a querer siempre ocultar un poco la práctica educativa, ¿verdad? Es como decir, no, no vaya a hacer con esto, me quiera focalizar a mí el supervisor, no, mejor le pongo que todo bien, le pongo que ahí vamos, sino que ustedes lo puedan trabajar con sus directores y con sus docentes como ese esquema real que queremos que suceda, que ellos vean que a partir de aquí no es que va a haber un señalamiento, no es que va a haber una comparación, no es que va a haber alguna coerción, no, lo que va a haber es apoyo y acompañamiento y que esto es para ellos mismos, no para ustedes, porque si no, entonces sí puede haber más sesgo, ¿no? Que le voy a poner que esta práctica yo sí la hago, que yo no tengo problemas con el manual del plan de estudios, aunque en la realidad, pues ustedes tengan incluso hasta otra información y en práctica. Por eso es muy importante la forma en cómo manejemos esto con nuestros directores, con nuestros docentes, que realmente hagamos de este índice algo que ellos digan, ay, qué bueno que esta consulta, porque a partir de aquí yo he visto una reacción, que no nada más es, ya tenemos otro documento que llenamos, otra consulta que llenamos, sino tenemos algo que se ve que sí ha servido para tomar algunas decisiones como colectivos, ya sea en la parte de colectivos, en las visitas a las escuelas, porque si no es así, pues yo cuestionaría que lo hiciéramos, ¿no? Entonces, siempre hay herramientas, hay muchas herramientas de apoyo, pero si no les damos esa finalidad, pues poco sentido tendría. Entonces, quiero reiterar eso, porque en la medida en que así lo vendamos y lo utilicemos, pues es la respuesta que también vamos a tener más honesta por parte de nuestros colectivos. Pues solamente quería comentar eso. Gracias. Muchas gracias, Esme. Sí, seguimos aquí leyendo los comentarios y como decíamos, no es necesario que vuelvan a hacer otro plan de asesoría y acompañamiento si ya lo tienen, si ya lo llevan a cabo, pues nosotros esperamos que sí lo estén llevando a cabo, porque como yo decía, tenemos muchos insumos para haber elaborado el plan de asesoría y esto nada más es como un complemento que a ustedes les pueda servir, otra referencia, pero pues no es que queramos que nosotros, por las preguntas que surgieron, que decías, ¿cuál es la fecha límite? Bueno, si van a considerar los indicadores del índice y si lo van a aplicar, pues decimos es el 30 de enero. Pero si ustedes ya tienen elaborado el plan de asesoría y acompañamiento, ya lo van a entregar con las coordinaciones para el desarrollo educativo hacia los jefes de sector como para este ejercicio de retroalimentación, adelante, no tienen que esperarse al 30 de enero ni tampoco esperar a los resultados del índice. Si ustedes ya lo consideran que ya lo tienen completo, que ya está suficientemente elaborado, pues adelante, ¿no? O sea, no es que ahorita es borrón y cuenta nueva, sino que si ya los tienen, pues qué bueno, si ya los tienen ahí, qué bueno. Nosotros esperamos que, como decía Esme, más que elaborar un documento, sea estar haciendo el ejercicio de la asesoría y del acompañamiento a las escuelas, porque eso es lo básico, ¿no? O sea, sabemos que para que se den los buenos resultados en nuestras escuelas, se requiere de que las prácticas de enseñanza mejoren o se sostengan esas buenas prácticas y se compartan, pero si no tenemos
ese seguimiento, esa asesoría y acompañamiento con los maestros que más lo necesitan, pues sabemos que no va a mejorar su práctica. O sea, a mí me da mucho gusto que ya tengan escuelas focalizadas, que ya estén haciendo este ejercicio, porque pues básicamente eso es lo que se requiere, ¿no? O sea, para eso es como esta parte por la que hemos venido trabajando tanto en Guanajuato con todos ustedes para hacer este ejercicio de asesoría y acompañamiento hacia las escuelas con la única finalidad pues de que mejoren sus prácticas. Entonces, pues yo creo que eso es lo básico y si ya lo tienen muy bien, si este ejercicio les va a servir para retroalimentar y mejorar también, qué bien. Y pues bueno, nosotros creemos que es importante que en estas reuniones, como ya lo decían aquí, en estas reuniones que vamos a tener con el doctor Silvano de manera presencial, pues nosotros podamos estar entregándoles el documento de las orientaciones para el plan de asesoría y acompañamiento y que si les sirve todavía, pues lo puedan complementar y si no, pues les servirá para el siguiente ciclo escolar. ¿No? La intención es que cada 2 ciclos escolares podamos aplicar el índice SAE, ¿no? Esa es la propuesta, no aplicarlo cada inicio de ciclo escolar y pues que sobre todo este ejercicio de vernos y ver cómo estamos, este ejercicio de autoevaluación y de considerar más insumos, nos lleve a hacer un plan de asesoría más certero, más conciso, más acertado a las necesidades de nuestras escuelas y de nuestros maestros, y eso pues nos lleve hacia la mejora de los resultados, ¿verdad? Entonces, pues creo que de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su participación y como decía el lunes, nosotros estaríamos el lunes próximo, el lunes 25, nosotros, o si es posible antes, nosotros estaríamos mandando la información a través de las jefaturas de gestión para que se los hagan llegar a ustedes y que puedan hacer este ejercicio de aplicación de los índices en caso de que así lo decidan. Varios están aquí repitiendo que ya tienen elaborados y entregados los planes de supervisión y de sector. Qué bueno, nos da mucho gusto que sea así y no queremos que los vuelvan a elaborar de ninguna manera. Si ya los tienen, pues mejor, adelante. O sea, qué bueno que los tienen y esperamos que ya se estén desarrollando, ¿verdad? Ahorita ya estamos en el primer periodo del ciclo escolar. Ya próximamente vamos a tener esos resultados que si bien se hace como esta integración de este proceso de evaluación que se concluye el primer trimestre, no quiere decir que no hayamos como tenido información fresca cada día y pues qué bueno que ustedes están haciendo este ejercicio y pues esperamos solamente que les sirva, que les fortalezca, que les dé a ustedes más habilidades para hacer estos análisis y que lo complementen. Y los que ya lo tienen, pues me parece muy bien, no es necesario volver a hacerlo, lo repito, no es necesario que todas las escuelas lo apliquen, es necesario que lo hagamos de manera consciente y que podamos tener mayor información. A nosotros creemos que se ha hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo y lo ponemos simplemente a su disposición. Le voy a ceder la palabra a Taide porque estamos aquí batallando con el internet y por mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues una vez que se han atendido estas inquietudes, es momento de finalizar esta sesión. Agradecemos la participación del doctor Silvano, del doctor Raúl, de la licenciada Esmeralda y de la maestra Ana Isabel. Deseamos que tengan un excelente día.